Jóvenes, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Pensé que no estaban por Buenos allí. días, Bueno, ingeniero. buenos días. Bien, vamos a ver el día de hoy comentarios acerca de lo que corresponde a los muros emboladizos, que un poco analizarlo, cómo es que se puede afrontar en el sentido de que es uno de los problemas que yo acostumbro a tomar en los exámenes, ¿no? Entonces, ya teniendo ese conocimiento, es bueno que ustedes comiencen a revisar orientados a ese tipo de muros, porque por lo menos es uno de los más completos que puede uno observar, es lo más viable hoy en día que se requiere de situaciones más esbeltas o estructuras más esbeltas por el poco espacio que se tiene, ¿no? Y entonces con esa información le va a permitir tener un campo visual un poco mayor para cualquiera de los tipos de muros que se puedan presentar, ¿no? Inclusive en los muros que se diseñan con algunos elementos que proveedores ofrecen para la ingeniería actualmente, ¿no? Por ejemplo, los muros aviones, ¿no? Entonces ustedes pudieran hacer un diseño con un muro gavión simplemente entendiendo la parte conceptual. Y de esa manera también hacer todo tipo de información complementaria que le permita, más que todo, pues tener luces acerca de estos elementos estructurales diseñados especialmente para estas situaciones, ¿no? Recurro nuevamente a este cuadro porque es de suma importancia. Siempre van a tener ustedes condiciones de suelos que se van a poder enmarcar tanto en suelos cohesivos como friccionantes o cohesivos y friccionantes. Y en algún momento yo les había mencionado que en el supuesto caso que ustedes quieran hacer, por ejemplo, una pequeña subrutina de trabajo, ¿no? La podían lograr estableciendo aquellas fórmulas pues que gobiernan prácticamente esta condición en su generalidad, ¿no? Que al mismo tiempo de esa expresión se desprenden subpartes que pertenecen pues a la exclusividad de suelos aislados, ya friccionantes o cohesivos, ¿no? Entonces, debemos diferenciar este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, veamos acá, siempre en la condición de un muro, por ejemplo, ¿no? En la condición de un muro cualquiera, hay que entender que existe una altura a salvar. Esa altura al salvar me está generando una zona activa, que es la que trata de generar el movimiento y el derrumbe, y una zona pasiva, ¿no? Una zona pasiva. Ahora, cada uno de ellos pueden estar en función al tipo de suelos, ¿no? Y pueden haber suelos friccionantes, pueden haber suelos cohesivos, pueden haber suelos cohesivos friccionantes, ¿no? Y además también puede haber presencia de nivel freático, ¿no? Y además puede haber presencia también de sobrecarga, ¿no? Entonces, lo mismo que sucede a este lado lo tenemos también en la zona pasiva. Y en la zona pasiva, en la zona pasiva, por ejemplo, podemos tener también la carga, podemos tener también los tipos de suelos y podemos tener también niveles freáticos. Eso hay que tenerlo en consideración. Cuando el suelo es el mismo, ¿no? Cuando el suelo es el mismo, prácticamente nuestro trabajo está resuelto, y si es un suelo friccionante, nuestro trabajo pues se hace mucho más práctico, porque ya hemos visto que los empujes, por ejemplo, ¿no? Los empujes tendría que ser
en la zona activa, empuje activo, el empuje activo, pues no es otra cosa que el esfuerzo efectivo vertical, ¿no? El esfuerzo efectivo vertical por el coeficiente de presión lateral activo. Esa es su expresión. Entonces, es lineal. Cuando z vale 0, comienza desde 0 y cuando llega a la altura h del muro que estoy evaluando será h, gamma h, k sub a. Y esto ya nos da una idea, pues, de que en un muro, pues este tipo de información, ¿no? Cualquiera, pues tiene un diagrama triangular, ¿no? Entonces, a ponerle esta rayita aquí para señalar, pues, que cada una de estas líneas corresponde a los empujes activos. Cuando yo quiero determinar la resultante, ¿no? Aquí, la resultante es el área de mi diagrama de presiones. Y esa resultante actúa casualmente a 1/3 de la altura de este triángulo. Son cosas que usted ya maneja. Y lo pueden graficar de esta manera, ¿no? Así. Y esto será P mayúscula, P sub A. Entonces, aquí vemos la diferencia. No solamente es una nomenclatura. Si ustedes tienen una mejor elección, en buena hora. Y además, ese empuje total, que ya es el área del diagrama, tendrá con respecto a un punto de la base, por ejemplo aquí el punto O, donde esto va a tratar de voltear, tendrá pues un brazo de palanca, ¿no? Aquí tendrá una cierta distancia L para poder hacer esos análisis. La única razón por la cual ese diagrama puede tener un punto de quiebre en su dibujo, ¿cuál es? Les pregunto. Claro, la diferencia de estratos me permite tener un quiebre, pero cuando el suelo es único, es uno solo, en toda la potencia, o sea, desde el inicio hasta gran profundidad, es uno solo. ¿Qué puede hacer o qué se presenta para que exista un quiebre en esa línea de presiones? Me refiero a esta, ¿no? ¿Perdón? ¿El nivel freático? Correcto, el agua. ¿Y por qué? Porque el agua va a hacer cambiar este peso unitario. Entonces, siendo un mismo suelo, por ejemplo, este es un suelo friccionante, ¿no? Siendo un suelo friccionante, el nivel freático le va a generar este cambio. Veamos acá. Aquí hasta el nivel freático, por ejemplo, ¿no? Y luego cambia. ¿Qué inclinación? No la sé, dependerá pues de mi gráfico mismo. Entonces, siendo un mismo suelo, que puede tener una sola gráfica de presiones, hay un quiebre casualmente porque el agua va a hacer que este material esté sumergido. O sea que va a llegar un momento en que acá será pues gamma prima Z K sub A, donde ese peso unitario sumergido es igual al peso unitario saturado del suelo, ¿no? Menos el peso unitario del agua. Entonces, fíjense, yo puedo tener un valor de 18 acá, puedo tener un saturado 19 y puedo un sumergido de 9. Hay que diferenciar eso también. En los ejercicios que nosotros hagamos en los problemas, el peso unitario que se da al suelo es equivalente al peso unitario natural. O sea, si no les digo absolutamente nada, es un peso unitario natural. Y un peso unitario natural puede tener humedad, puede estar seco. ¿De acuerdo? Entonces, todas las reglas de mecánica de suelos 1, de parcialmente saturado, etcétera, se cumplen. Pero ese es el natural. O sea, yo voy al campo y así lo encontré. Yo tomé la muestra, la pesé, le hallé el volumen y hallé el peso unitario. Ese es el natural.
Entonces pueden haber suelos que tengan algo de humedad y esa es su condición natural. El nivel freático ya genera un peso unitario sumergido. Entonces, este peso unitario natural tendría que pasar primero a ser saturado. Y yo no sé con qué cantidad de agua lo puedo saturar. Claro, si yo le doy los dos, ustedes lo calculan, porque ustedes saben de mecánica de suelo, ¿cómo hago para saturar un suelo? Un suelo seco, ¿cómo lo saturo? Un suelo natural, ¿cómo lo saturo? Y lo primero que tienen que hacer, bueno, eso va a ser un dato, por supuesto, porque no estamos ya tomando mecánica de suelo, pero deben recordar ustedes que cuando hacían, por ejemplo, evaluación de densidades, ¿no? Lo que ustedes hacían era el peso unitario seco es igual al peso unitario húmedo sobre 1 más el contenido de humedad, ¿no? Ya dividido entre 100, por supuesto, ¿no? Entonces, con esta expresión, ustedes pueden calcular en cualquier momento, en el campo, cuando estén en obra, etcétera, pueden calcular cuál es el peso unitario seco. Entonces tengo que tomarle una muestra, la llevo al laboratorio, la coloco, la peso, la pongo en el pesafiltro, lo pongo en el horno, 110 grados centígrados, puedo esperar hasta el día siguiente si quiero, hay el contenido de humedad y sé cuánto es la condición seca. Pero también puedo conocer la condición natural, la condición seca y decir, ¿cuánto de agua necesito para que este suelo esté totalmente saturado? O también puedo usar presiones, ¿no? De relaciones de vacío, etcétera, pero eso es lo que ustedes vieron en relaciones gravimétricas y volumétricas de mecánica de suelos 1. O sea, yo puedo tener la data y comenzar a secarlo, a parcialmente húmedo, a saturarlo, etcétera. Pero lo que yo necesito es este valor. Con ese valor puedo aplicar entonces un peso unitario sumergido. Todo material que está por debajo del agua está sumergido, por si acaso. Entonces no se olviden de hacer esa transformación. Si este valor, por ejemplo, es 1 tonelada metro cúbico o es 10 kilonewtons metro cúbico, tengo que restarlo a este otro valor que tiene las mismas unidades. Es muy común considerar, y un error, por supuesto, ¿no? Decir, peso unitario saturado, 18 kilonewtons metro cúbico, menos el peso unitario. Ah, pero el peso unitario es 1. Y le queda aquí 17. Pues las unidades están erradas. Es un caso muy común en el examen. Aquí están restando toneladas metro cúbico. Lo que tendrían que hacer es 10 kilonewtons metro cúbico. Y esto le va a dar, acá, esta diferencia le va a dar 8. Miren esa diferencia sustancial. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que comenzar a observar y entender mi gráfica. Lo mismo va a suceder en la zona, por ejemplo, pasiva. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar que cuando esto se da, puedo entender que puede haber quiebres en mi gráfica. ¿Y cuál es el secreto cuando es un solo suelo y hay nivel freático? Que en el punto de quiebre, el inicio de la siguiente recta empalma con el fin de la anterior. En cambio, cuando suelos diferentes, yo puedo tener, por ejemplo, acá, diferentes estratos, suelo 1, suelo 2, suelo 3, ¿no? Estas líneas van así a tener independencia, o sea, puede ser con un valor de esa naturaleza, porque esta es la fórmula que yo estoy analizando, va a tener un peso unitario, va a tener un caso A. ¿Por qué? Porque esto depende, el caso A está en función de phi, ¿no? Y el siguiente gráfico, que es otro suelo que puede tener otro phi, tiene un phi 1, tiene un phi 3, puede tener esta forma. Y el otro puede tener esta otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente parte
el gráfico 2 parte del final del gráfico 1. ¿Por qué? Porque los valores de phi y de pesos unitarios son distintos. Pero acá no. Acá no, porque yo estoy arrastrando la gráfica. Y en todo caso lo compruebo, pues hago una tabulación de esta fórmula, sé que a partir de aquí para abajo es un peso unitario sumergido, y comienzo a tabular y me voy a dar cuenta que esto sucede. ¿De acuerdo? Con mayor razón se nota esto, por ejemplo, en un suelo de diferentes características por los parámetros de resistencia. Por ejemplo, este es un suelo phi y este es un suelo cohesivo, suelo C. Esta gráfica tiene esta forma y acá la cohesión tiene esta otra. ¿De acuerdo? Se parecen, ¿no? Pudiéramos decir, sí, son las mismas. Pero no, no necesariamente. Las fórmulas acá son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que poder reconocer esto. O sea, siempre cuando los suelos son diferentes hay un desfase en ese plano de interfase de los dos suelos. Siempre hay un desfase. Eso me permite no solamente inspeccionar, sino también diseñar. A priori yo puedo saber hacia dónde voy, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a ver, este muro, vamos a suponer que este es un muro de gravedad, ¿no es cierto? Aquí tengo dos suelos, uno phi, uno C, y además tengo acá un nivel freático. Entonces yo puedo decir de que este suelo tiene esta fórmula que es gamma Z por K sub A, luego tendré un desfase, por aquí bajará el de la cohesión, pero hay un nivel freático, no me suelto de ese último punto, pero hay un quiebre, ¿no? A esto que tengo que sumarle el diagrama debido al agua. Y si acá hubiera sobrecarga, tendría que sumarle la sobrecarga. Y no he hecho ningún cálculo. Solamente estoy observando mi gráfica. Lo mismo puede suceder aquí. Digamos que acá hay un nivel freático. El suelo totalmente es cohesivo. Por lo tanto, mi gráfica es trapezoidal. Y aquí hay un punto de quiebre. Pero le tengo que sumar el agua. Y si acá en este suelo, en la superficie, hubiera una sobrecarga, entonces tengo que sumarle además esa sobrecarga. Miren las dimensiones, ¿verdad? Muchos me ponen en el examen acá, de nuevo van hasta acá arriba y dicen en la zona pasiva. ¿No? Otro error que se comete, tengo acá el muro, ¿de acuerdo? Tengo acá el muro. Ya. Tengo acá este muro y luego yo pongo por acá el dibujo, ¿no? Esto, tal vez mientras que el paramento sea vertical, no es ningún problema. Pero como este paramento se incline, esto va a ser un problema. Cuando el relleno es horizontal, tal vez no hay ningún problema. Pero cuando el relleno es inclinado, ahí sí habrá un problema. Entonces, lo más conveniente en este tipo de evaluación es que ustedes recuesten la gráfica en la vertical. Si acá el muro es vertical, hacen esto, lo recuestan acá. Pero si no es vertical, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen este tipo de muro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es trazar esa vertical virtual y sobre esta línea, dibujar, ¿no? Dibujar, acá estaba, perdón, así, y luego estaba la otra línea y acá. Entonces, contabilizan esta área, ¿no? Esta área es la que contabiliza. ¿Y por qué? Porque de esta manera, este espacio que está acá va a ser aprovechado y se va a visualizar que corresponde a una cuña que genera una fuerza también por el peso propio que juega a favor. Algunas veces esto he visto que ante un muro que tiene el paramento inclinado, ¿no?
puesta la gráfica de esta pared, ¿no? Sobre esta pared. Y entonces hacen este dibujo. Entonces esto sería un error. ¿De acuerdo? Por otro lado, también la inclinación que tiene este tipo de gráficas, de rellenos, hace que por cuestiones simplemente pedagógicas nuestra gráfica esté inclinada en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera este muro y tengo una inclinación, entonces mi gráfica, acá hay un suelo, por ejemplo, acá hay un suelo phi, acá había un suelo C, y además había un nivel freático, ¿no? Y luego el fondo. Entonces, trato de hacer una gráfica paralela a esa línea. Entonces, de este punto que está marcando la altura de mi suelo phi, voy a tener una pequeña línea, de este nivel freático, otra pequeña línea, y de este fondo, otra pequeña línea. ¿De acuerdo? Ahí sí puedo colgar la gráfica acá. En ese sentido, ¿no? Hasta el suelo phi, perdón, ese sería el phi, ¿no? Este no. Y luego viene el suelo cohesivo, y luego el cambio de pendiente, ¿no? Entonces, es una inclinación intencionada, manejada por guardar una referencia con la inclinación del terreno. Es totalmente distinto. Entonces, vamos sumando aquí algunas situaciones que son de importancia para poder procesar. Entonces, si retomamos esta expresión, ustedes tienen acá la condición de que el paramento es vertical, el relleno es horizontal y la reacción es horizontal también con respecto al muro. ¿De acuerdo? Pero acá, en esta segunda parte y para suelos friccionantes, voy a tener una condición más general, o sea, también funciona para los suelos que no tienen paramento horizontal. Relleno no es horizontal. O sea, aquí yo tengo inclinación del paramento y acá tengo inclinación del relleno. Esa expresión del empuje activo es el que estamos observando acá. Y esto me generaría una expresión un poco más completa, tanto para el estado activo como para el estado pasivo. Eso no lo pueden confundir tampoco, no pueden mezclar las expresiones. Entonces, si yo estoy trabajando en una hoja de cálculo, por ejemplo, estoy haciendo una pequeña subrutina, entonces tengo que tener en consideración estas expresiones, si son activo, pasivo, qué valor estoy ingresando. Quiere decir de que yo puedo tener esta expresión, por ejemplo, esta fórmula, y si el paramento que menciona aquí, tiene una cierta inclinación, vamos a suponer que este es el muro, tiene una cierta inclinación, este es omega, ¿no es cierto? Entonces, puedo emplear esta fórmula. Y si el relleno tiene esta otra inclinación, cuyo ángulo es beta, puedo emplear esta fórmula. ¿De acuerdo? Y entonces, si de pronto este se transforma a esto, vertical, omega vale 0 y relleno vale 0, beta vale 0, entonces puedo seguir empleando la misma fórmula. Y lo que estoy haciendo es llegar a una particularidad que puede ser pues un suelo de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que no marearme, digamos, con tantas expresiones que me pueden llevar a una confusión, ¿no? Sino lo importante aquí es entender qué es lo que estamos haciendo. Aquí vemos, por ejemplo, un suelo friccionante, paramento y relleno y dirección de la orientación de la resultante igual a 0. Activo es gamma por z, tangente cuadrado de 45 menos phi medios. O gamma por z por K sub A. Si fuera un suelo cohesivo, el empuje activo sería gamma por z menos 2 veces la cohesión. Y si fuera cohesivo friccionante, sería gamma por z, tangente cuadrado de 45 menos phi medios, menos 2 veces la cohesión, tangente 45 menos phi medios. Entonces aquí también tengo yo una expresión
para un suelo más completo, ¿no, Cefi? Y así también para la zona de estado pasivo. ¿De acuerdo? A ver, ¿y qué hay en la parte inferior? Acá me dicen que el empuje de la sobrecarga, esto sería ese sub C, ¿no? El empuje de la sobrecarga es igual a K sub A por Q. K sub A viene a ser el coeficiente de presión lateral activo. Si estamos en una sobrecarga en la zona pasiva, vamos a poner ese sub C, entonces será K sub P por Q, por la carga que está en la zona pasiva. Es muy común cruza información, ¿no? Si hay sobrecarga en la zona activa, entonces usan la misma y se la ponen en la zona pasiva, ese es un error. ¿De acuerdo? Se tiene que bosquejar primero, entender cuál es el bosquejo y luego proceder a resolver. Si el paramento es diferente a cero, esta inclinación, ¿no? Diferente a cero, trazado de la vertical virtual por la base del muro. Esta es la base del muro y por acá yo trazo esa vertical virtual. ¿De acuerdo? Y aquí sí van a notar muy bien el trazar la vertical virtual justo donde termina la base para colgar allí la gráfica de presiones. Porque va a ser muy diferente, ¿no? Que yo aleje esta gráfica. Y ahora lo vamos a explicar. ¿Qué pasaría si yo hago este trabajo así, ¿no? Dibujo mi examen, dibujo este muro y tengo acá un relleno. Y entonces yo tengo que vertical virtual por la base del muro, pero la pongo pues por acá. La pongo por acá por cuestión gráfica, ¿no? Como estábamos viendo que separamos a veces esa gráfica. Si yo trazo acá una vertical virtual para trabajar, entonces este valor X ya no es el mismo. X1 ya no es el mismo. Y si yo voy a colgar de aquí una gráfica, ¿no? Una gráfica que ya sabemos que va a tener cierta inclinación, entonces voy a cometer un error. No lo debo separar porque me está sumando acá una altura que no es la real. En cambio, si yo lo pego, entonces por acá nomás estará mi gráfica, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. Cuando el muro es vertical, el paramento es vertical, no se nota ese inconveniente, no se aprecia. Entonces, vamos a ver que esto se va a incrementar esa posible confusión si usamos, por ejemplo, altura equivalente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, ese es el caso en que yo reemplazo la sobrecarga la reemplazo por un estrato adicional, ¿no? Que equivale a esa carga que está sobre el relleno, ¿de acuerdo? O sea, es como que yo tengo un muro, aquí el relleno tiene una sobrecarga y yo busco un equivalente de este muro de esta manera. El muro, pero que el suelo tiene un estrato adicional acá. Y me olvido ya de la sobrecarga. ¿Por qué? Porque he reemplazado esa sobrecarga por este material. Material que tiene las mismas características que el que está acá, por ejemplo, que está por debajo. Pero este suelo es ficticio, este suelo no existe. Yo lo estoy haciendo para poder ganar una altura y que mi gráfica empiece desde esta parte, ¿no? Por ejemplo, suelo friccionante, ya va a empezar esa parte. Pero como no existe, en realidad se convierte en esta zona nada más. Mi gráfica. O sea, la altura equivalente me permite tener una altura de un relleno de las mismas características, pero que no existe, es ficticio, pero yo cuelgo desde ese inicio mi tabulación de mi gráfica. Cuando Z vale 0, 0 será acá. Cuando Z vale la altura equivalente, aquí. Cuando Z vale toda la altura del muro, acá. ¿De acuerdo? Y eso no es mayor inconveniente, porque lo que yo estoy haciendo es lo siguiente, miren. Si yo tengo, por ejemplo, este muro, ¿de acuerdo?
Vamos a considerar que es horizontal. Este muro tiene una sobrecarga. Entonces, ¿cómo es mi gráfica? Mi gráfica es, como estamos observando acá, un suelo friccionante aquí, ¿no? Y le tengo que sumar la sobrecarga. Y esto aquí es igual a que este es 0 más esta longitud y me va a dar una gráfica así. Y luego voy a llegar hasta la base y la base será incrementada en algo similar, ¿no? Entonces saldrá algo así, por ejemplo. Esta parte, si fuera altura equivalente, es lo que yo estoy viendo acá. Mi gráfica se ve incrementada por la carga con un estrato que tiene las mismas características, pero al final cuelgo desde acá tabulo mi gráfica, pero al final me quedo solamente con esta parte, que es lo mismo que sumar, ¿no? La sobrecarga con una gráfica adicional, ¿no? Eso es cuando el suelo, cuando el paramento del muro es vertical. Inclusive, esta altura, H sub S, que está aquí, esta altura es Q sobre gamma. O sea, la sobrecarga entre el peso unitario de este suelo, ¿no? Aquí está, Q. Entonces yo voy a tener que la altura equivalente es igual a Q, la sobrecarga, sobre el peso unitario del suelo ficticio que quiero incrementar. Ahora, cuando el paramento es inclinado y el relleno es inclinado, la altura equivalente, esto debería venir más acá, ¿no? La altura equivalente es igual a lo que estamos observando acá. Q entre gamma, ya habíamos visto, Q entre gamma, ¿no? Q entre gamma por el coseno de la inclinación del paramento, por el coseno de la inclinación del relleno, sobre el coseno de la diferencia de esos ángulos. ¿De acuerdo? Y con eso, una altura equivalente más. ¿Cómo se observa eso en una gráfica? Por ejemplo, yo tengo un muro, tendría que ser un muro así de esta manera, ¿no? Aquí tengo un muro, ¿de acuerdo? Tiene un paramento, diferente cero. Tengo un relleno acá, o sea, tengo un beta. Cada uno tiene un valor. Yo tengo acá, por ejemplo, que la altura equivalente, vamos a poner acá, la altura equivalente es igual a la sobrecarga. Aquí estará la sobrecarga. La sobrecarga sobre el peso unitario del suelo. Este es un suelo friccionante, digamos. Yo tengo ahí el peso unitario. Por el coseno de omega. Omega tiene un valor, 10 grados, 5 grados, no lo sé. Por el coseno de beta, que puede ser 10 grados, entre el coseno de omega menos beta. Y esto me da un valor. Un valor. Si yo estoy trabajando en metros, será en metros. ¿Dónde voy a sumarle esa altura equivalente? Ajá. Entonces yo trazo la vertical virtual. Todo lo que está por debajo de esta línea es real, existe en la realidad, y a partir de acá vendrá la altura equivalente. Ese será H sub S. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de ahí yo voy a tabular. Este es un suelo friccionante, perfecto. Entonces el empuje activo es igual a gamma por Z por K sub A. Y comienzo a tabular. Cuando Z vale 0, ¿de acuerdo? Cuando Z vale 0, P sub A vale un valor. Pero 0 está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, como va a haber inclinación, seguramente que mi trabajo va a tener una gráfica inclinada, así. Pero ¿cuál es el área donde yo voy a encontrar la resultante? La resultante es sobre esta área nada más, que es lo real. Porque esto me ayuda solamente para colgar mi gráfica, pero no existe. Entonces, imagínense ustedes, si además de esta altura equivalente que tienen que sumar, ustedes hacen esta separación de la línea vertical virtual.
Entonces ahí van a notar una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, cuando yo trazo acá una horizontal para hacer el metrado de esta cuña, acá hay un valor X. Y si yo me alejo, ese valor X crece, como ya habíamos dicho. Y si este valor crece, esta altura equivalente, ¿sobre dónde va a ir? Y la mayor confusión que tiene el alumno es, ¿y ahora de dónde cuelgo yo la curva o la gráfica? ¿Cuál es mi altura equivalente? ¿Y este valor X se toma en cuenta o no se toma en cuenta, profesor? ¿No? Y comienzan las preguntas, los cuestionamientos, porque no hemos llegado a entender cómo es que voy a graficar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, buenos días. Una consulta. Sí. Si existiera nivel freático en un suelo, digamos a la mitad de la altura, ¿Ya? los fees cambiarían. O sea, tendría un fee diferente arriba en el suelo que estaría en estado natural. Sería diferente al estado, en este caso. No, no. Recuerden ustedes que el valor de phi, por el mismo método que usaron en suelos 2, yo coloco el suelo dentro de la cápsula del corte directo y yo lo saturo en mi proceso y le estoy dando una condición crítica. Entonces el phi se mantiene por encima o por debajo del nivel freático. Ya el peso unitario se va a encargar de degradar ese material. Ok, ingeniero, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, antes de ver ese ejemplo, diferentes gráficas, ¿no? Como ustedes aprecian acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Son casos pedagógicos, por supuesto, ¿no? Vamos a suponer acá un muro. Yo tengo un muro. Vamos a suponer que el muro es vertical, totalmente vertical. Y acá está el material y acá hay un nivel freático. Y es un suelo phi como el que acaba de preguntar su compañero. Entonces, yo lo primero que tengo que identificar es zona activa. El empuje activo es igual a la gamma por K sub A. K sub A está en función de phi. Una vez que lo determine, ya tengo esta constante. Una vez que veo acá el peso unitario igual tanto, acá me tienen que informar el peso unitario saturado. ¿Por qué? Porque yo lo voy a tener que sumergir. Y entonces esta gráfica es de esta manera, lineal hasta ahí, punto de quiebre y acá. Esa es mi gráfica. Le tengo que sumar el nivel freático que está allí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el suelo es cohesivo? Digamos una condición teórica, no netamente pedagógica. Yo sé, por ejemplo, que ese nivel freático, que ese suelo que es cohesivo, pues la vertical, ¿no? Según mi cálculo, yo sé que este sería, a ver, un suelo cohesivo, ¿no? Un problema teórico, ¿no? Entre que esta es la zona activa. Perfecto. Además sé que el empuje es igual a gamma por z menos 2 veces la cohesión. Entonces, cuando z vale 0, estamos acá, el empuje activo es menos 2 veces c. Quiere decir que yo tendré que irme para este lado. Y luego cuando z vale h, me va a dar un empuje activo y luego viene para acá. Entonces, acá yo tengo una gráfica que voy a tener una compensación de estos dos empujes. Si yo tomo la misma altura, ¿no? Aquí voy a tener dos resultantes que se encuentran y por lo tanto se anulan. ¿Cuál es mi zona de
Z comienza acá. ¿no? Y a partir de acá sería menos 2 veces la cohesión para ese Z, ¿no es cierto?